desde Valencia, en vivo, en directo, para Ecológicamente, para nosotros es un placer. Igualmente, me llamo Chimo Soler, soy guía de la empresa Spin Free Tours, soy historiador, soy arqueólogo y nada, he trabajado bastante, he trabajado en el Parque Natural de la Albufera, que es un poco también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De ese entorno territorial. Y conozco, no sé si decir en profundidad, pero bueno, conozco suficiente una serie de proyectos que son los que a ti te interesaron que tiene que ver con una temática de lucha medioambiental que ocurrieron aquí en Valencia entre los años 70, sí, en los años 70 en España, que es un periodo también muy particular de la historia de España. Yo por dar un poco de contexto, también para que, porque tú, no, tú has estado aquí, más o menos ya te explicaron un poco el entorno y demás, voy a explicar para que las personas que nos vayan a escuchar entiendan de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, primero tenemos que irnos al contexto geográfico, ¿vale? Para que estamos en Valencia, España. Valencia es una ciudad costera, en el momento en el que ocurre esto, costera, ya había crecido mucho, ya había llegado al mar. Y la cuestión es que esta ciudad costera está rodeada de una inmensa huerta que desde el siglo XIX más o menos es básicamente arrozales, huerta del arroz, cítrico, etcétera, etcétera. Al sur de la ciudad de Valencia, en la zona donde se hacen bueno, las famosas paellas que no hacen aquí en Valencia, el arroz con el que se hacen las paellas, ¿no? Pues es de aquí, de este parque natural, del Parque Natural de la Albufera, que está al sur de la ciudad. Y en el centro del Parque Natural hay un lago de 24 kilómetros cuadrados, que es el lago de la Albufera, y entre el lago y el mar hay un brazo de tierra que separa ese lago del mar, es un lago de agua dulce, donde hay un bosque que es lo que se llama la dehesa. ¿Vale? La dehesa, que es actualmente, bueno, pues donde está el área de protección de aves del Parque Natural, etcétera, etcétera. Entonces, eso un poco geográficamente para que la gente entienda que hay una ciudad de 800.000 habitantes y en menos de 10 kilómetros, un parque natural inmenso con un lago, el mar, el bosque, etc. Entonces, eso, el contexto geográfico y el contexto histórico para entender de dónde nace este conflicto, es que tenemos que entender que esto empieza con lo que contabas tú de la carretera del río Turia, ¿vale? La ciudad de Valencia tiene un cauce, un río, el río Turia, que cruza por el centro de la ciudad. Un río que en los años 60, 50, en los años 50 ya viene pues casi sin agua, ¿vale? O sea que tiene crecidas intermitentes, que son muy típicas aquí en el Mediterráneo, y ya está. Sin embargo, en el año 57 se produce una inundación fortísima, fortísima. Durante 4 días llueve, del 11 al día 14 de octubre del año 57. Llueve muy, muy, muy fuerte y el río Turia tiene dos crecidas, una el día 13 y otra el día 14. Y aunque pensé que estamos hablando de la época de la dictadura franquista, aunque en aquella época las cifras de muertos se valoran en torno a 80 ahogados, a día de hoy, por diversos estudios que se han hecho, sabemos que fueron un poco más de 300 ahogados en 48 horas. ¿Vale? Esto es un desastre muy grande y se empieza a valorar la idea, en su momento, de una idea que ya se había comentado antes, que es sacar el río Turia de la ciudad de Valencia, desnaturalizar el río. Sacarlo ¿para qué? Pues para que si hay una inundación, que no vuelva a inundar la ciudad de Valencia. Esto era un proyecto que se había dejado caer unas décadas antes, no se había llegado a hacer, se había rechazado, porque claro, ¿por dónde pasas el cauce del río Turia? Pues lo tienes que pasar atravesando la huerta. Claro, es que esto era una cosa que no se había aceptado previamente, ¿no? El hecho de hacer el curso del río, pero de repente con la riada del 57, con esa gran cantidad de muertes, con ese desastre, piensa que fue un desastre a nivel nacional, incluso aquí en España ya estaba la base militar de Rota, que era una base militar estadounidense, llegan a mandar militares estadounidenses a ayudar con las labores de rescate y demás, fue un desastre muy loco, muy gordo. Entonces, eso es lo que hace que de repente haya una aceptación social hacia este proyecto. De repente eso es como lo que provoca que la gente pues diga, bueno, a lo mejor es un poco muy fuerte, ¿no? Para desviar un río, pero vamos a aceptarlo porque mira lo que ha pasado y si esto va a evitar inundaciones, pues vale. Entonces ahí empieza el desvío, lo que se conoce el Plan Sur, ¿vale? Lo que se conoce como el Plan Sur. Y esto es por una parte. Esto ahora lo dejamos ahí en stand-by porque este proyecto, ¿vale? Se va a quedar así y va a ir desarrollando, pues es por el sur de la ciudad. Vale, pues hay una riada en la ciudad de Valencia, el río Turia se desborda en octubre del año 1957 y ese desbordamiento que
hace que mueran unas 300 personas ahogadas, favorece que se acepte un proyecto que antes no estaba causando demasiada buena impresión, que era desviar el río Turia por fuera de la ciudad de Valencia, llevándose por delante hectáreas y hectáreas y hectáreas de la huerta sur de la ciudad de Valencia y separando, dividiendo en dos toda la huerta sur de la ciudad de Valencia y aislándola de la ciudad. ¿Vale? Eso sería un poco el resumen, muy resumido. Y a partir de este momento, para entrar en la otra parte del conflicto, tenemos que dar un saltito adelante en el tiempo, porque cuando ya se está fraguando esto del desvío del río Turia, va a pasar una cosa, y es que en el año 1965, unos años después, no llega a 10 años después, 7 8 años después, va a empezar a generarse la idea de que estamos en el desarrollismo español, que es una etapa de expansión económica en España, porque España, después de la Guerra Civil Española, se pasa 20 y pico años sin levantar cabeza, con una crisis muy aguda, con hambrunas, con enfermedades que diezman a la población. Y en los años 60, con la ayuda de una partida de dinero estadounidense, empieza, bueno, a empezarse a reflotarse. ¿Cómo se va a intentar mover la economía? Con muchísimas cosas. Pero una de las cosas con las que se va a empezar a mover es con el turismo, con un modelo de turismo de sol y playa, ¿vale? De pulserita y de irte a un resort turístico. Es cuando se crea Benidorm, que es una ciudad muy conocida aquí en la comunidad valenciana, que es como un modelo turístico muy de la época. Y en el año 65 se plantea la posibilidad de hacer un Benidorm al lado de la ciudad de Valencia. Como te decía antes, al sur de la ciudad de Valencia actualmente tenemos el Parque Natural, que está al sur de la ciudad. La cuestión es que si tú vas por allí, por el Parque Natural de la Albufera, a día de hoy te encuentras un grupo de edificios, de torres, de entre 15 y 25 plantas, en mitad del bosque, en mitad de los árboles, un grupito, o sea, 15 edificios, 20 edificios. Eso actualmente se conoce como la urbanización de Gavines. Además de eso, se hizo un hotel, se hizo unas plantas bajas delante del mar, se empezó a excavar un puerto deportivo. Y la cuestión es que eso, el proyecto del año 65 no decía que tuviese que ser una urbanización con un hotel. Decía que había que construir Benidorm. Es decir, talar por completo todos los árboles de lo que hoy es el Parque Natural para convertirlo en una ciudad de vacaciones, en un Benidorm, en un resort turístico gigantesco, para que el turismo del centro de Europa y del norte de Europa, que en ese momento estaba buscaban mucho las playas del Caribe, etcétera, etcétera, se quedase, era crear una especie de Caribe artificial, que en parte se creó por las playas que se generaron, en Europa, en el Mediterráneo, para que ese turismo no le hiciese falta cruzar el Atlántico, sino quedarse aquí en Europa cerquita. La cuestión es que esto ya empieza a generar un poquito más de descontento, ¿vale? Porque estamos hablando de arrasar un área muy grande boscosa, poner en peligro el cultivo del arroz de la ciudad de Valencia, poner en peligro la pesca tradicional de la Albufera. Y esto lo que va a provocar es que vaya a haber un poquito de descontento social, que va a empezar ¿no? a fraguarse. Y la cuestión es que cuando se está fraguando este descontento social, que está empezando a haber ahí un poco de malestar, dicen, ostras, hemos desviado el río Turia, en el centro de la ciudad se ha quedado un cauce seco. ¿Qué hacemos con él? ¿No? Claro, porque ahora el río pasa por otro lado. Además, eso empezaba a ser como un foco de delincuencia, de movimiento de droga, era un cauce que se había quedado ahí, que no pasaba nada, y se empieza a promover en el año 67 pasar por ese cauce seco una carretera para camiones, para que desde el puerto de Valencia los camiones tuviesen fácil acceso a las carreteras que llevaban a Madrid y a Barcelona. Entonces, que son como las dos grandes ciudades con las que conecta Valencia. Entonces, claro, esto ya es otra cosa. Esto ya la gente empieza a... Bueno, hay un debate público, pero seguimos en la dictadura, recordemos. Y todo esto viene dictado a dedo desde Madrid, desde el gobierno central, sin ningún tipo de nada. Entonces, los alcaldes no son gente de Valencia, son todo de las ciudades, son gente dictada directamente desde el poder central. Y empieza a generarse aún así un descontento social. Estamos ya en el tardofranquismo. La dictadura está intentando dar una imagen de cierta apertura cara al resto de Europa, pero esto sigue siendo una dictadura. Entonces, bueno, el debate social es lento, pero empieza a generarse un descontento social. En el año 73, finalmente, con esto de estos primeros edificios que se empiezan a construir en Gavines, en lo que hoy es el Parque Natural, en el año 73 se aprueba definitivamente la construcción de la carretera. Y aquí es donde esto estalla. Y estalla un conflicto social que a día de hoy
saber, no sé si allí en Argentina tenéis casos parecidos, pero aquí en Valencia tenemos varios casos de lo que es como amnesia colectiva, ¿vale? Porque el conflicto del río Turia fue un movimiento social potentísimo, importantísimo, donde participó muchísima parte de la población de la ciudad de Valencia, de todo tipo y condición, pero a día de hoy está totalmente olvidado. No conozco a casi nadie de 40 años o menos que sepa lo que es el conflicto del río Turia en Valencia. Es muy difícil encontrar a gente que sepa lo que es. La cuestión es que en el año 73 esto estalla y sale masivamente la población a la calle a intentar detener la autopista y con el descontento que se venía creando por lo del el resort turístico del sur de la ciudad de Valencia, esto se extiende a todo lo que hoy es el Parque Natural de la Albufera. Estamos hablando todavía, ya es los últimos años de la dictadura, faltarán 3 o 4 años para que muera Franco, pero todavía es la dictadura y estamos en un momento de repunte de represión y piensa eso, ¿no? Sale la gente a la calle y empiezan disturbios, conflictos sociales muy potentes, represión brutal por parte de la policía y el ejército. Tuve una clienta una vez en un tour, una señora muy mayor, que me decía que ella era estudiante de medicina en aquella época y que ella participó en las protestas y que ella vio cómo los antidisturbios se metían dentro de la universidad, de la Facultad de Medicina, dando palos a todo el mundo y que fue el rector de la Universidad de Medicina que se puso en medio. Ella me decía, ella me dijo una cosa que me llamó mucho la atención y que creo que te va a interesar, es una reflexión que creo que te puede parecer interesante. Y es que me decía que en los años 70, en España por lo menos, yo hablo contexto español, que es muy particular por el tema de la dictadura, que en España todo el mundo estaba mucho más politizado y que todo el mundo estaba mucho más implicado en la política, pese a estar en una dictadura, ¿vale? Tal vez por ello. Y que eso hizo que todo el mundo, que un gran sector de la población participase. A día de hoy ya me decía que ve que yo lo comparto, que ve una desidia brutal, un individualismo brutal en todo el mundo y que eso en parte ha hecho que la gente haya olvidado este tipo de cosas. La cuestión es que se llega a tal nivel de conflicto que el ayuntamiento lo detiene todo esto. Detiene la carretera, detiene el proyecto del resort turístico y la cuestión es que al final se paraliza con expectativas de ya más adelante lo haremos, pero se paraliza con expectativas de esto, ¿no? Ya veremos. Pero da tiempo que muera Franco. Franco, si no recuerdo mal, muere o el 77 o el 78, no me acuerdo de la fecha, pero claro, eso lo detiene todo. Llega la transición española, hay miedo de un golpe de Estado, porque hay un sector importante del ejército que no quiere una democracia, pero hay un sector también importante del franquismo que sabe que España ya no tiene futuro como dictadura y tiene que integrarse dentro de la Unión Europea si quiere poder avanzar, y todo esto se va a paralizar. Y la cuestión es que pasa una cosa paradójica y una cosa interesante. Verás, ocurre una cosa. Tú sabes, te imaginas que cuando nosotros que trabajamos con grupos muy variables de población, ¿no? Nos viene gente, turistas, que son de todo tipo. Nosotros siempre intentamos que los tours sean fidedignos. Además, yo como historiador es una cosa que tengo mucha obsesión con eso, ¿no? De que sea todo tal, sea todo... no nos inventemos nada ni cambiemos nada de los hechos históricos. Pero pasa una cosa, que yo cuando contamos esto, y de hecho a Paula le pasa un poco igual, cuando contamos esto, siempre hay una cosa que intentamos obviar, porque para no molestar a nadie. Porque siempre decimos que en este punto lo diferencial, lo que motiva el cambio de paradigma, lo que hace que luego se genere el parque natural y se detenga todo esto, es que España ya tiene vista la vista puesta en la Unión Europea. Que la Unión Europea hay que entrar en ella. España es un país que lleva con un atraso de 30 o 40 años respecto al resto de países europeos y que hay una obsesión con lo que me comentabas tú antes, ¿no? Con esta palabra que es la modernidad, el progreso, pero que de repente progreso, si quieres entrar a la Unión Europea, ahora significa otra cosa. Ahora significa generar parques naturales, generar ciudades menos hostiles a la población, generar ciudades más donde se pueda vivir mejor. Entonces esto genera un cambio de paradigma y esto en parte es cierto. Se quiere entrar a la Unión Europea y claro, pasar una carretera para camiones por la tercera ciudad más poblada de España y arrasar lo que se pedía que fuese un parque natural no encajaba muy bien en este modelo, ¿no?, de las ciudades europeas. Pero aquí nosotros metemos una pequeña mentira y es que decimos que esto es el factor diferencial y no es verdad. El factor diferencial es la lucha social. ¿Por qué? Porque cuando llega la democracia, en el programa electoral
de los partidos conservadores que venían del franquismo, los más moderados y los más radicales, todos llevaban continuar este proyecto de la carretera y del resort turístico, porque para ellos eso era su visión del progreso. Son los partidos que habían estado en contra del franquismo, los partidos, claro, entre los países de América Latina y España y demás Europa, pues hay ciertas diferencias entre lo que es un partido de izquierdas y derechas, pero bueno, creo que más o menos se entiende. Los partidos progresistas, los que estaban en contra de la dictadura, son los que traen este proyecto de paralizar todo esto. Y la cuestión es que estos partidos, el Partido Socialista Español, es el que gana las elecciones aquí en la ciudad de Valencia y también en la comunidad autónoma. Y por esto es por lo que se paraliza todo. En el año 86, con el primer ayuntamiento ya democrático de la ciudad de Valencia, se paraliza el proyecto del río Turia, se crea el Parque Natural de la Albufera y se inaugura el jardín que tú viste cuando estabas aquí, el jardín del río Turia, que es un jardín que, bueno, dices, bueno, ya que tenemos aquí un río desviado, que ya que remedio, pues hacer un cauce seco que sea un jardín, un pulmón verde. Y es lo que se convierte en el jardín urbano más grande de España. A día de hoy tiene 9,5 kilómetros, cruza toda la ciudad y es el pulmón y el eje central de la ciudad. Entonces, se genera por eso, porque hay un cambio político y hay una presión social, que es lo que realmente... la Unión Europea es un poco una de las bazas que juegan estos partidos progresistas, que dicen, oye, ojo, que queremos entrar en la Unión Europea, que estamos ahí, y como nos pongamos a hacer el tonto, no nos van a ver con buenos ojos. Pero no es el factor diferencial. Y al final esto hay mucha gente que lo olvida. Hay mucha gente que lo olvida. Y el proceso en sí se ha olvidado, pero a día de hoy tenemos uno de los mayores humedales de España, que de hecho es de los pocos humedales de España que gozan de relativa buena salud, porque en España estamos perdiendo los humedales a pasos agigantados, las lagunas de Ruidera, el Parque Natural de Doñana están desapareciendo por la sequía, el cambio climático. La legislación de parque natural es la que ha permitido que se pueda o que se eviten ciertas cosas que están acabando con el resto de parques naturales, porque al final la agricultura es muy erosiva, es muy agresiva con los humedales. Entonces, la legislación de parque natural, al ser un tipo de legislación que es muy celosa, muy, muy restrictiva, ha permitido que el Parque Natural de la Albufera siga existiendo. Ahora, precisamente, tenemos un problema que estamos viviendo en España, un poco por ubicar a las personas que nos estén escuchando, un proceso de cambio conservador, toda Europa, estamos viviéndolo, vale muchísimo, y hay una mentalidad en estos movimientos ideológicos de que el ecologismo y todo lo que signifique proteger el medio ambiente es el enemigo. Y hay que no solamente ignorarlo, no hacerle caso a esto, sino atacarlo. Y de hecho, yo digo siempre de broma que estamos viendo un neodesarrollismo. No sé, el desarrollismo fue esta etapa histórica de hacer venidor, de hacerlo todo, porque ahora mismo, de hecho, ha habido una serie de cambios políticos más radicales en Valencia y posiblemente en España, la semana que viene o la otra los haya, que ya lo primero que han dicho es vamos a empezar a hacer hoteles en la costa, vamos a coger el parque natural y vamos a rehacer el hotel. Es resucitar aquel desarrollismo de sí, sí, no pudimos acabar con la albufera en su momento, pero ahora lo vamos a hacer porque esto es el progreso de verdad. Durante 40 años fue un bueno, no se puede hacer, hay que entender que era otra. Se justificaba mucho este tipo de gente diciendo, era otra época, pero esto ya está olvidado, ahora ya sí, claro que aceptamos el medio ambiente, que hay que protegerlo, ahora no, ahora el medio ambiente no se protege, el medio ambiente es un recurso que está ahí para tirar adelante y es lo que está pasando ahora mismo el caso que tenemos ahora. Mira, me impacta mucho lo que acabas de decir, porque todos los movimientos ambientalistas que están en Argentina, incluyendo científicos, biólogos, investigadores, que tienen que realizar sus investigaciones prácticamente en soledad o en conjunto con aquellos que van por la misma causa, porque no son muy apoyados por lo mismo que acabas de decir vos. Por eso me impactó. Estamos viviendo en un mundo donde nosotros, por ejemplo, todo el tiempo escuchamos que se han propuesto objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, con el último
Acuerdo de París, donde todas las naciones se han comprometido a frenar o a intentar frenar el cambio climático y con ello mitigar un montón de problemas serios que hay en el mundo. Y sin embargo, sucede lo que vos nos contás y evidentemente sucede en todo el mundo. Estamos diciendo que el cambio climático es un hecho porque lo estamos viviendo. Yo he tenido la oportunidad de estar en vuestro país, que es hermoso, pero las temperaturas que estamos teniendo realmente son cada vez más elevadas, más Sí, contundentes. Las secas que he visto que suceden ahí, como suceden en alguna región de nuestro país, son muy pronunciadas, con tener sí. 20, más de 20 días sin una llovizna siquiera. Y sin embargo, aquellas personas que salen en la defensa del medio ambiente son atacadas, resistidas por eso mismo, porque son enemigas de negocios, eh, llamándolo progreso, desarrollo, que en realidad, por lo que vemos y por lo que venimos analizando con los testimonios de tanta gente que nos habla, termina siendo perjudicial para el ser humano, pero evidentemente Claro. eso no se termina de analizar. Yo recuerdo que en el Acuerdo de París una de las pautas importantes que había era que se frene con la tala en el Amazonas. Correcto. Eso era un punto importantísimo de Pero, tantas reuniones que... Pero pero no se va a hacer. no, no, y además lo que ves es que se talan. Por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina regiones, sobre todo ubicadas en el norte, que sufren una tala constante. Y vos decís, pero ¿qué es lo que pasa con los mensajes y con los hechos? Mira, esto es muy sencillo. Ahora mismo el movimiento, hablo a nivel general, ¿vale? Un poco generalizando, el movimiento a nivel mundial, progresista y combativo, podríamos decir, mejor organizado, articulado y que más resultado está consiguiendo es el feminismo. Eso es así. Unido también con la lucha LGTB, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una sensación de comunidad, ¿vale? Una sensación de que las mujeres, las personas LGTB, somos personas que tenemos una realidad, que estamos siendo atacadas, que sufrimos una serie de problemas, y eso al reconocernos como un colectivo que tiene que luchar por sí mismo, porque no va a luchar nadie por nosotros, tenemos que salir a la calle, tenemos que movernos, no tenemos que ser displicentes con la gente, no tenemos que ser combativas, está teniendo resultados. El problema es que con el medio ambiente, la gente, como es una cosa, tú sabes la fábula de la rana, ¿no? El cuento de la rana. Tú una rana cuando la pones en una olla, si le metes el fuego muy rápido para cocinarla, la rana salta. Pero si tú a la rana le metes un fuego muy calentito, muy poquito a poquito, la cueces y la rana se muere ahí sin moverse ni intentar huir. Estamos igual. No tenemos la percepción de que tenemos un problema, de que tenemos que gestionarlo, de que tenemos ¿vale? Sí, es una cosa que está ahí, el tiempo, ¿no? Porque mucha gente no sabe diferenciar ni entre tiempo ni clima. El tiempo está ahí, que cada vez hace más calor. Bueno, pues no sé, ya está. Es como algo que ocurre porque la Virgen, no sé, es como, ¿vale? Porque, mira, pues acá, como cuando llueve, pues llueve porque llueve, pues ya está, no hay una relación. Entonces, mientras haya una, es decir, ten en cuenta que esto está, es decir, ya estudiadísimo, se ha publicado, de que hay un montón de lobbies empresariales que se han dedicado a generar desinformación climática desde los años 80, que es cuando esto empieza ya a vérsele las orejas al lobo. Entonces, y eso ha sido efectivo, esa desinformación ha sido y sigue siendo efectiva. Mientras sigamos sin tener conciencia como población, no sé si en cada país, en cada continente, a nivel mundial, porque eso ya es complicadísimo, de la que se nos viene encima, seguiremos siendo individuos que estamos acojonados con la que se nos viene. Pero eso no va a solucionar nada. Hay que sentir, hay que ser conscientes de que somos un colectivo, de que tenemos que articularnos y de que tenemos que trabajar en conjunto para presionar. Mientras no, y ayer pues decía que el feminismo y el colectivo LGTB pues son ejemplos a los que agarrarse y ver qué han hecho para que funcione también su lucha. Pero el gran diferenciador es que ahora mismo somos individuos aislados. Esta señora es lo que me decía, lo que te comentaba. Antes teníamos más conciencia política y nos sentíamos más colectivo. Éramos conscientes de que éramos un grupo de personas con los mismos problemas. Ahora no, ahora todos estamos en nuestro pequeño mundo con nuestras redes sociales
Nuestros colectividad, en el mejor de los casos, se reduce a nuestra familia y nuestros amigos, y de ahí no me saques, porque uff, qué pereza. Estamos haciendo el programa de ecología, más que de ecología, nosotros decimos medio ambiente, porque viste que también la palabra ecología ha sido utilizada para cualquier cosa. Yo te digo, Sí, no usemos desodorante en aerosol, que con eso contaminamos el mundo y ya con eso creemos que somos ecológicos y sin embargo hay un montón de actividades en el mundo de las potencias que han destruido el medio ambiente de una manera contundente. Y vos sabés que eso lo notaba con las charlas, te decía, que a veces uno dice, che, y te dice, mira qué calor y viste que lo que... Sí, lo que pasa es que hay un montón de actividades que realmente son muy dañinas para el medio ambiente. Como por ejemplo, vos lo acabas de citar perfectamente, la agricultura, la expansión del negocio de la agricultura ha traído como consecuencia la utilización de un montón de elementos químicos que justamente lo que hacen es perjudicar la tierra, el agua y el aire. Y bueno, y cuando empezás a profundizar un poco, pasa eso que dijiste, pereza. Uy, es como que uno siente, no, no me contés más porque es mucho problema. No, se bueno, me hace bola. eh, y vos decís, pero estamos todos acá. Acá hablamos de la raza humana. Es como muy loco no De sentirse. supervivencia, sí. Me llamo Chimo Soler, soy historiador, guía turístico aquí en Valencia con la empresa Spain Free Tours, como que no nos conociste y estuviste con mi compañera Paula. Y nada, estoy aquí, es un placer nada, estar aquí con vosotros hablando de estas cositas y bueno, y poder transmitiros las experiencias de cosas que han ocurrido aquí, en este caso en mi ciudad, en Valencia, para que, bueno, si os sirven, pues que sirvan a más gente por otras partes del mundo. Excelente. Claro que sirve y te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste para charlar con nosotros, la predisposición, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia horaria de lo que hablábamos Ya, recién. bueno, tranquilo, pero al final eso es apañable. Bueno, mil gracias. Muchísimas gracias. Un Muchas placer. gracias a vos. Y saludos a Paula y muchas gracias por su paciencia y por la tuya. Se lo daré, se lo daré. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, hasta Adiós. luego.